Shalom, muy buenas noches. Hoy es día 23 de marzo del calendario regular y en esta ocasión estaremos hablando acerca del libro de Levítico, un libro sorprendente, un libro que por lo general es pasado por alto en la lectura. Así es que los invitamos para que nos acompañe en este video. Shalom. Me imagino que muchos de ustedes ya han de haber leído Levítico y también desde luego quizá algunos episodios le fueron un tanto difícil y mejor transitó en forma rápida a través de este libro, el tercer libro que escribió nuestro profeta Moisés. Debemos de recordar que la Biblia nos dice que en el libro de Génesis, ¿quién fue el creador de todo? Entre todo lo que estuvimos viendo a través de la parashas o de las parashot en todo el libro de Génesis, pues descubrimos que fue el creador, el eterno, y que no solamente hizo todo lo que vemos, sino cómo constituye a través de un hombre llamado Abraham un pueblo especial llamado Israel. Ya es en el libro de Éxodo que nosotros encontramos a un pueblo esclavo en la región de Egipto, y a través de este libro cómo se da todo el proceso de la liberación de este pueblo de la región de Egipto con mano poderosa, y los años en el desierto tras la salida de Egipto. En dicho libro de Éxodo no solamente vimos nosotros la entrega de los mandamientos que el Eterno le decreta a su pueblo a través de nuestro profeta Moisés, sino que también detalla con lujo de detalles, con mucha precisión, todos los esfuerzos para elaborar un santuario al cual Moisés debía sujetarse conforme al plan que le había dado Dios. El pueblo se desborda, empieza a donar materiales desde telas, pieles, maderas, piedras preciosas, materiales como de preciosos como el oro, la plata, el bronce, para que se elabore un santuario que tuviese la capacidad de armarse y desarmarse conforme el Señor estipulaba las marchas o el detenerse en el desierto. Éxodo termina de una manera muy interesante. En el capítulo 40 describe que una vez que se finaliza el santuario, después de haberlo armado y todo, es el Eterno el que desciende en forma sorprendente y maravillosa para habitar dicho santuario en columna de nube o columna de fuego. Entonces es así como termina el libro de Éxodo. Tras el libro de Éxodo encontramos el tercer libro, denominado Vayikra, o conocido más como Levítico. Vayikra nos narra de cómo el Eterno establece se debería de llevar el funcionamiento del santuario que en el libro anterior, es decir, Éxodo, se había erigido con un propósito muy especial. Dios estaría en el medio de su pueblo, entre su pueblo, y el pueblo tuviese un punto donde acercarse y a presentar sus ofrendas, que en los capítulos de Levítico encontraremos y analizaremos en fechas siguientes. Así es que es interesante que después de terminarse el santuario en Éxodo, este libro nos dice cómo se debería de realizar el funcionamiento de dicho santuario. Empieza por aportar las formas de las ofrendas que veremos más adelante, y desde luego cómo debería de ser
el funcionamiento de los responsables de este lugar. ¿Para qué un santuario? ¿Para qué un templo? Obviamente, posterior a este santuario, ya estableciéndose el pueblo en la tierra de Israel, las escrituras nos dicen que uno de los hijos de nuestro rey David, es decir, Salomón, se encargó de construir ya un santuario propio, grande, que ya no era con las características del primero, pues el primero, como dijimos, era una especie de carpa que podía armarse y desmontarse. Ya el otro era fijo, el que hace Salomón. ¿Qué se hacía en este santuario? Se llevaban las ofrendas para que el pueblo pudiese desde expresar su agradecimiento, desde expresar su gozo, hasta desde luego llevar ofrendas por el pecado. Ese era el propósito por el cual había sido erigido un santuario, un punto en el cual se acercara el oferente, el individuo, ante su creador y le llevara un presente, una ofrenda según la que en ese momento él mismo se preparaba para tal, ya sea por agradecimiento o simplemente al reconocer que había cometido un pecado, para resarcir desde luego su relación ante el Creador. ¿Qué nos enseña este libro de Levítico? Entre muchas cosas que estaremos viendo, desde luego nos enseña que lo que desea el Eterno es que exista una comunión entre el individuo y su Creador, que pueda acercarse ante su Señor, al que le dio la vida al ser humano. Pero también nos enseña las Escrituras que las ofrendas, los requerimientos que el Eterno establece, no podían ser cambiados al antojo del oferente, sino que tenía que sujetarse a los lineamientos que el Eterno había decretado. Si lo hacía mal, si lo hacía bien, influía mucho en la forma en la que el Eterno recibía dicha ofrenda del individuo. Por ejemplo, miren lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo número 15, versículo número 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno. La Biblia nos enseña que si alguien llevaba una ofrenda, pero esa persona se encontraba en un estado inadecuado ante su Creador, no era una persona que lo hacía con arrepentimiento o de buen corazón, dicha ofrenda carecía de todo valor, de toda importancia, y por ende se constituía un rechazo, como también lo vemos en el libro de Isaías capítulo número 1, cuando el Eterno le dice al profeta Isaías que le notifique al pueblo: ¿quién te ordenó traer estas ofrendas? Y las señala no por en sí por las ofrendas, sino por la forma en la que se constituía el pueblo de presentar una ofrenda en un estado en el cual no miraba a Dios un corazón genuino o arrepentido. En dicho capítulo de Proverbios 15, en el versículo 8 dice: mas la oración de los rectos es su gozo. Es de notar que cuando el oferente se acercaba al santuario, cuando su corazón era de gozo, de alegría hacia su Señor, de un verdadero arrepentimiento, un hombre sincero, mujer sincera, para el Eterno es también de gozo. No así cuando el individuo era un impío, un rebelde, no tenía el resultado que hubiese deseado el individuo ante su Creador. Es por ello
que el libro de Levítico conlleva que aprendamos con detenimiento la seriedad, la responsabilidad de lo que Dios hizo en relación a un santuario. Quiere que nos acerquemos, pero también estipula la forma en la que debemos de hacerlo para poder ser recibidos con agrado ante el Creador. Lo que no desea el Señor es rechazar a la gente, no desea rechazar que nos enseña a cómo acercarnos al Creador y que nuestra oración no se quede sin fruto o sin un receptor. En el libro de Proverbios, capítulo número 28, versículo 9, también aporta algo interesante. Pero antes de que lleguemos a este texto, recordemos que el santuario tenía como propósito que el individuo se acercara para que Dios lo escuchara y recibiera lo que el individuo llevaba en sus manos. Y si el individuo se encontraba en un estado al cual el Eterno no le agradaba, no importaba en absoluto el volumen de la ofrenda, sino el corazón. Proverbios 28, versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, que las escrituras son muy objetivas, muy claras para decirnos que Dios desea que el individuo vaya con un corazón genuino, con un corazón que busque agradar a su Creador. Y cuando se inclina a orar, cuando busca a su Creador, está presto el Señor para oír a su siervo. Está presto el Señor para oír a su sierva, pues sabe que el corazón de ese individuo es un corazón que está siendo o ha sido moldeado conforme el Eterno lo ha establecido. Si el individuo no se arrepiente, si el individuo continúa en sus actos de sus malos caminos, no importa el dinero, la ofrenda que lleve, porque simple y sencillamente para Dios eso no tiene la importancia como la tiene un corazón contrito y humillado. Leer Levítico es entender que lo que está haciendo Dios es enseñarnos cómo acercarnos al Creador. Él nos da las pautas, Él nos enseña, pues cuánta gente no conoce el texto tan conocido, tan mencionado, tan citado. Sin santidad nadie verá al Señor. O sed santos, porque Dios es santo. Textos como los que he citado los verá reflejados a través de este libro llamado Levítico, pues es un manual excelente que fue diseñado para que entendiéramos cómo acercarnos al Creador. Te invito a que leas el libro de Levítico que iniciamos a partir del día de ayer. Lee el libro de Levítico y sé que te gozarás del mensaje que tiene el Eterno para tu vida. Soy el hermano Castañeda. Gracias por acompañarnos. Shalom. No olvides suscribirte a nuestra página en YouTube. Activa la campanita amarilla para que recibas notificaciones de nuestros videos recientes. Y también no olvides compartir nuestros videos. Desde Ciudad Juárez, Ben Meshover, Shalom.